Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Pedimos disculpas por la pequeña demora de naturaleza tecnológica, digamos, por decirlo de algún modo. Primeramente, extiendo el saludo del señor rector. Le damos bienvenida a autoridades, investigadores, alumnos, graduados. Toda esta semana estamos trabajando en eventos de naturaleza pertinente a lo que el CIN definió como la Semana de Vinculación Tecnológica. Este, por lo visto, es el más, saludablemente, el más numeroso. Estamos también saliendo con alguna expectativa vía redes sociales y Teams, así que, bueno, la calidad de los eventos no se define por la cantidad, pero si logramos calidad y somos bastantes, doblemente bienvenido. Muy brevemente, y a riesgo de repetirme porque estamos trabajando toda la semana, ayer y anteayer tuve que decir algunas palabras de rigor y siempre está esta debilidad o tentación de repetirse, pero veo gente que ya también estuvo ayer, así que a eso les voy a pedir disculpas, o a los que lo siguieron por YouTube. La idea es, la Semana de Vinculación Tecnológica tiene como, un poco por decirlo, como epicentro el día 4 de junio, que es el Día de la Vinculación Tecnológica, en homenaje a Jorge Sábato, bueno, supongo conocido por todos, físico, tecnólogo argentino. Es justamente quien un poco pergeñó el modelo teórico que lleva su nombre, el triángulo de Sábato, que pone en relación y articula sinérgicamente el sector productivo, promotores del conocimiento, como pueden ser las universidades, y los sectores de gobierno en términos generales. La comisión, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, en términos sistémicos está proponiendo actividades que otorguen visibilidad y promoción a equipos y trabajos de vinculación tecnológica a escala nacional. Paso el aviso parroquial, mañana es el evento central que lo marca el propio CIN. Nosotros como universidad estamos trabajando toda la semana con una demarcación con un correlato de una unidad académica por día. Ayer estuvimos con la comunidad del Departamento Social, el Ingeniería, hoy aquí con ustedes. Mañana creo que es Salud y el viernes Derecho. Bueno, sin mucho rigor, porque puede ser que me esté equivocando, pero creo que mañana es Salud y después viene Derecho. Desde la universidad hay 2 o 3 instrumentos que probablemente le pueden sobrar conocidos, de naturaleza y que le pegan de frente a esta idea de la vinculación tecnológica. Creo que el más extendido por nombre y por costumbre es el vincular. Este es un instrumento bianual al cual colocamos nuestras plegarias para que este año entre el dinero y poder continuarlo. De momento el dinero no ingresó, pero la universidad está trabajando. Hoy, previo a esta reunión, tuvimos una reunión que estuvo Antonella, representando el Departamento de Económicas. Hay algunos otros instrumentos, los cuales yo aprovecho la ocasión de que nos vemos, que no es habitual. Uno conocido como el FIDBA, la universidad, fuimos adjudicatarios el año pasado de 2 equipos de investigación de la universidad. Uno fue adjudicatario aparte con partida presupuestaria. Este año ya se inicia la apertura. Después, los que están interesados, cuál es la naturaleza, porque no es el motivo del encuentro, del feedback y demás, se contactan con Antonella, con el equipo del departamento. Uno nuevo que es el FONIX, que parecería muy inclusive propicio para el departamento, que pone en relieve el vector disciplinar más de las ciencias sociales. En económicas hay mucho de esto. Lo cierto que hay un proceso de revalorización de los procesos de transferencia científico-tecnológica que se promueven y tienen como base, como piramidal, por su modo principal, los equipos de investigación, de la cual hoy veo muchos directores y hago pública la felicitación que le hice en privado a Antonella. Es un departamento que viene sintomáticamente mostrando
tasas relativas de crecimiento que no tenemos que perder de vista. Uno a veces, por cuestiones que inclusive son externas a la institución, que tienen que ver con el sistema, uno se desalienta. Esta es una de las primeras funciones que enseguida que hay constricción presupuestaria, contracción presupuestaria, esta es una de las primeras funciones de la investigación que pasa a ser riesgo de prescindible, digamos, porque, y lo cual está bien, digamos, uno tiende a priorizar a los alumnos dentro del aula y a los profes, yo qué sé, y la investigación, bueno, como que podría esperar, ¿no? Y todo lo que orbita en torno a la investigación, de lo cual la vinculación tecnológica es uno de tantos elementos de esa constelación. Y uno de los ordenamientos principales o funciones principales tiene que ver con el fortalecimiento que podemos hacer en términos de producción de conocimiento, de tecnología, hacia el sector socioproductivo. Este es un poco una ventana a la investigación hacia afuera de la institución. Hacia adentro, para nosotros, es más habitual. Nos comunicamos ¿cómo? Con los papers, con la transferencia científica, con revistas, con los colegas, con los pares disciplinares, yo qué sé. Tiene menores niveles de visibilidad, por supuesto, porque uno lo trabaja con gente que anda preocupada por las mismas cosas que estamos preocupados en términos científicos nosotros, que ni siquiera son las cosas más relevantes para el país, muchas veces, también hay que decirlo, ¿no? Son preocupaciones o la vida te va llevando a trabajar sobre determinados objetos que no son los que urgen, está claro, digamos, y va de suyo, no voy a intentar no incurrir en ningún sesgo, pero que el sector socioproductivo nacional pareciera ser que tiene mucho más relevancia que los que hacemos otras cosas en nuestro ámbito más privado de investigación. Y esto hace que, en este contexto más amplio, al mismo tiempo que hay un avance de financiamiento muy importante sobre las universidades en general, pero sobre el vector ciencia y tecnología, el renglón ciencia y tecnología en particular. Ayer hablamos, estaba la gente de sociales, comentábamos respecto al PBI, punto 14 está la función ciencia y tecnología, es irrisoria, digamos, para lo de mi edad o inclusive más jóvenes, para tomar una referencia que ayer salió, si nos comparamos con el año 2001, 2002, que verdaderamente el país y el entramado social del país, no solo lo económico, estaba bastante resquebrajado, se acercaba casi a punto 2, estaba en punto 9, 0,19, hoy estamos en 0,14, es el pico mínimo histórico de inversión en la función ciencia y tecnología. Así todo, porque la idea no es que de acá nos vayamos todos a un psiquiátrico, sigue siendo una función sustantiva e identitaria de las instituciones universitarias. Digamos, la función de investigación, la función de docencia son las dos que distingue y hace a la especificidad de la institución. No podemos renunciar a ello. Y está muy bien, y estamos redoblando esfuerzos, y estamos tratando de colocar nuestros mejores ingenios y artes en torno a sostener esta situación, que es gravosa. Charlábamos la semana pasada, y yo voy cerrando, pero la semana pasada parte del equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología fue a un evento en Provincia de Buenos Aires por el lanzamiento de algunos instrumentos, otros fueron a un municipio del oeste y toparon con y trato de traer la referencia porque sé que muchos de ustedes están muy vinculados al vínculo con pymes, a la producción de bienes, de servicios, me imagino por una inferencia mía, por ahí te hice una pavada, pero por el perfil profesional del departamento de económicas, con los referentes de lo que sería el sector socioproductivo. Para no impersonalizar y decir el sector socioproductivo, digamos, los Juan González, las María Pérez, la gente de carne y hueso que lleva adelante sus empresas como puede en este contexto tan difícil. Y nos siguen demandando, porque cuando nos presentamos decimos, ¿qué tal? Somos de, no sé, Matanza, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, esperan de nosotros transferencia tecnológica, esperan de nosotros producción de conocimiento que ellos puedan aplicar a los procesos productivos de su interés. Y nos encontramos, por supuesto, con gente que la verdad que la está pasando mal y representa un sector que está verdaderamente en una situación muy complicada, por un sinfín de motivos, donde
Uno puede ser inclusive hasta la franja etaria. Habitualmente encontramos gente de mucha edad, porque sabemos que la memoria industrial y productiva argentina está quebrada, no de ahora, de hace un tiempo más prolongado. Pero entonces nos vienen y nos preguntan a nosotros como si fuéramos un oráculo, ¿y qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Porque bueno, ellos depositan en nosotros que somos todólogos, porque estamos en una universidad y ostentamos ciertos cargos y parece que tenemos que saber todos los temas. Y hay pánico. Pero aparte, nos cuentan el día a día. ¿Y cómo compiten ellos con universidades que tienen que darle el input de conocimiento, de transferencia tecnológica? Pero nosotros estamos totalmente atados de pie y mano porque tenemos partidas presupuestarias por el suelo, pero ellos tienen que competir de modo totalmente desleal, por ejemplo, contra los productos extranjeros derivados de competencia totalmente desleal, llegada hasta el dumping, que no le voy a explicar porque ustedes lo saben mejor que yo inclusive, del dumping chino. ¿Qué voy a producir? No puedo producir nada. Y nosotros no podemos volverlo más competitivo porque estamos en una situación muy complicada en términos de cómo sostener los equipos de investigación, qué hacer con los investigadores avesados y trayectoria, porque ya se inició la fuga de cerebro famosa. Esto es palpable, lo vemos todos los días nosotros en la Secretaría, Antonella lo ve en su departamento y los colegas, cada uno en su unidad académica. En este marco, digamos que es poco amable y por ahí tendría que haber sido más demagógico para abrir un evento, pero también, digamos, uno no puede soslayar. Es agradecerles el esfuerzo, agradecerles el trabajo. Tenemos buenas experiencias, tenemos un capital en términos país aparte. Somos reconocibles y reconocidos por nuestra capacidad académica, por nuestro compromiso con la producción de conocimiento que llevamos adelante. Está el potencial, hay que ponerlo en acto, y para ponerlo en acto, aparte de redoblar esfuerzos, porque no todo es correr la cancha a la buena de Dios, sino que ponerle un poco de racionalidad, ver de sacar a lucir nuestros mejores artes, talentos para correr la cancha, pero aparte de modo inteligente, con las pocas herramientas que tenemos. Yo aprovecho para agradecerles, siempre lo hago a través de la secretaria y de cada uno secretario de todo el departamento, porque el esfuerzo está. La universidad sigue sosteniendo índices de productividad, de transferencia científica. Nosotros tenemos lo que tenemos de producción en papers, de formación de recursos humanos. Hay saltos cualitativos, no solo cuantitativos. Aprovecho también para hacer público la felicitación. El Departamento de Económica pasa a tener, yo creo que es la primera vez, un becario en beca de entrenamiento de la provincia de Buenos Aires, con un cuerpo de directores. Esto genera por sí mismo un antecedente, pero aparte estimula, y una bola de nieve, porque ese becario tal vez el día que sea profesional pasa a ser investigador y él va a poder formar a los suyos, y esto va funcionando de menos a más, pero la rueda está en marcha, y yo creo que eso a veces, también lo cuento porque para que no nos gane el desánimo, y hay cosas piolas que están pasando y hay esfuerzos que hay que agradecer, y tratar de serlo suficientemente persuasivo para que no bajemos los brazos entre todos. Así que invitarlos mañana pasado, la universidad sigue con este tipo de eventos, va a haber gente de otros departamentos. Mañana hay un evento central que después el departamento le va a compartir por YouTube del CIN. Y hay mucha expectativa y hay muy buenas señales del departamento, sus equipos, sus docentes, sus investigadores, sus graduados, sus alumnos también. Guarda con esto. La universidad tiene 163 becarios UNLAM, que es la beca primera, digamos, el primer peldaño de la escalera del oficio investigador, y es el departamento que en tasa relativa más participa económicas. Y esto parece contraintuitivo, decir, che, pero por ahí por formación profesional uno espera que el alumno le dé la espalda, ¿no? Y porque son formaciones más técnicas. Bueno, hago pública, es un dato objetivo. Todos esos chicos seguirán como investigador, ¿sí o no? Bueno, eso Dios sabrá, ¿no? Yo no lo sé, pero que estamos extendiendo la base de la pirámide y siempre es más probable elegir los mejores entre más y no los mejores entre menos, digamos.
para no pescar en la pecera siempre. Esto es un dato alentador y yo les quiero agradecer, y un poco me extendí porque no siempre se dan estos contactos cara a cara. Así que agradecerle la apertura, la posibilidad de hacer la apertura. También disculparme porque yo ahora me voy al evento, la Semana de la Investigación Tecnológica Nacional, así que en otras universidades estamos en Espejo trabajando con universidades colegas, así que yo me conecto a otra universidad ahora a las 6:15. Darle el paso a Antonella y augurarle un buen encuentro. Y muchas gracias por la atención. Bueno, ¿cómo están todos, todas? Buenas tardes, gracias por estar presentes. La verdad que, como decimos siempre, sigue siendo hermoso encontrarnos en las aulas presencial, vernos cerca. Estamos bastante acostumbrados últimamente a vernos a través de pantallas y hacer Meet, Teams y demás, así que bueno, celebro también que estemos acá en cuerpo. Y gracias, Juan Pablo, por las palabras. Lo mío va a ser cortito, darles la bienvenida al encuentro que estuvimos viendo hasta recién en pantalla, que lo decidimos llamar Innovar para Transformar, Tecnología, Gestión y Desarrollo en Pymes. La idea es que en este evento podamos dialogar entre distintos proyectos de investigación. Tenemos acá varios directores, pero especialmente en esta oportunidad le vamos a dar la palabra a 2 o 3. Veremos si el tercer director se puede conectar. Tenemos al profesor Elio Chayev, que está haciendo una estancia de investigación en Polonia, por lo cual está con varias horas de diferencia en su estadía. Y bueno, la idea era que pueda salir conectado. No sé si con algunos problemas técnicos que habíamos estado teniendo se pudo generar la conexión. Y además tenemos a... ¿Habló? Hola, hola. Sí, yo estoy conectado. ¿Y por dónde te veo? No, no sé cómo lo están manejando. Bueno, mientras que ubicamos, no importa, está la voz. De algún lado nos está hablando. ¿Qué es lo importante? Okay, desde el cielo. Desde el cielo. Soy una IA. Bueno, esperemos que no. Tenemos a parte del equipo de investigación de Elio Chayev, veo estudiantes y becarios de Elio. Y tenemos, además del profesor Elio Chayev, que digamos, dará, no sé si lo veremos, pero por lo menos lo escucharemos, parte del avance de una investigación bastante incipiente, pero una línea de trabajo que él viene desarrollando hace bastante, que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a procedimientos administrativos en la gestión y en la administración de pymes. Y con esto se complementa el proyecto de la magíster Norma Pérez Camino, que también viene haciendo un trabajo bastante sostenido con sus equipos de investigación, también relacionados con la inteligencia artificial y la sostenibilidad en las empresas, así que ahora también va a profundizar sobre el tema. Y luego hablará la doctora Rampelo Silvia, también haciendo, digamos, alusión y pensando la inteligencia artificial, digamos, como herramienta para poder entender y adentrarnos también en las realidades y las dinámicas de las empresas de hoy en día, y sobre todo las cercanas y las que tenemos y las que habitamos nosotros como profesionales. Así que, Elio. Estaba en el Meet. Bueno, hola. Hola a todos. No sé si están pudiendo proyectarme en imagen. No sería tenés el ideal Meet. porque quería compartir una presentación, pero no sé si estoy ahí. No, no, no. Dios. Bueno, acá entonces, Elio, no sé si nos ves, pero no importa si nos ves, te vemos a vos, te escuchamos, que es lo importante. Hacemos, creo que
está parte del equipo. Si en algún momento quieren pasar aquí adelante porque necesitan aclarar algo. Elio. Me avisan cuando pueda. Ya estamos acá escuchándote la sala entera. ¿Qué tenés para decir? Te damos la bienvenida. Elio está a las 11 de la noche en Polonia haciendo esta intervención, así que bueno, un aplauso para Elio. Que No es necesario. Bien. Yo no sé si se está proyectando lo que estoy exponiendo. ¿Es correcto? Sí, Elio. La gente técnica, ¿qué hacemos? Hay problema de internet, por eso. De la tecnología. ¿Ahí, Elio? Pero es raro que se vea, ¿no? No, lo que pasa es que se está viendo, pero no le está llegando la señal a él. ¿Escuchaste el ruido del ahí puede ser. Elio. Yo los escucho y los Elio, estoy habla viendo. rápido, por favor. Todo lo que tengas para decir tenés 10 minutos. Es todo tuyo. Ok. La idea es compartir con ustedes un proyecto de investigación que va a desarrollar el impacto de la IA en el desarrollo de las habilidades de la administración. Acá está un poco el marco de la presentación. Y la charla de hoy la quería centralizar en 3 ejes. El primero es el dilema que nos trae, Juan Pablo mencionaba algo recién, el dilema que nos trae la IA en el ámbito profesional. Yo creo que hay un debate que es la productividad que mejora la IA versus la identidad profesional. Y esto, la idea es llamarlo la transformación, navegando una transformación inteligente. Esto nos centra en ¿la IA viene a reemplazarnos o la IA es una herramienta que nos colabora? Y obviamente que esto genera una tensión fundamental. No es solo tecnológico el debate con la IA. También tiene características de ser una cuestión humana. ¿Hasta dónde nos va a impactar en nuestra cotidianeidad? La tensión de la que estoy hablando es la productividad que nos trae hacer un trabajo más eficiente en la automatización de lo rutinario. La IA, vamos a poner con pulgar para arriba como algo positivo, versus el riesgo cognitivo, que es sistemáticamente ir perdiendo habilidades críticas y la toma de decisión, el juicio personal, etc. Porque empezamos a delegarle todo a la IA. Es más fácil, es más rápido, lo hace mejor. Vamos entonces con la IA. Tenemos que pensar que la IA lo que hace son tareas. La IA no es una profesión. La IA es la tarea que ayuda al profesional, en este caso de la administración. Existe actualmente el mito del reemplazo, ¿no? La IA nos viene a reemplazar y pareciera que impacta en determinadas tareas rutinarias. Entonces una persona que hacía solo tareas rutinarias y específicas probablemente sea reemplazado por la IA. El dilema va a ser si la transición que tenemos que ir es hacia un modelo de colaboración inteligente donde la IA, la tecnología, nos sirva de copiloto en este andar. Entonces, del mito del reemplazo a la colaboración inteligente, potenciar ese talento humano mediante una integración que la vamos a llamar simbiótica. Estoy tirando ideas, conceptos rápido porque me pidió mantener a que rápido, pero la idea es no llegar a una dependencia total, sino a un marco de trabajo donde la IA gestione datos y estos datos a escala, o sea, le puedo pedir, no sé, analizame 500 encuestas y me lo va a traer en 5 minutos, en 5 segundos, pero
el copiloto es nuestro copiloto porque lo humano tiene que aportar contexto y lo que nosotros llamamos que es la cuestión ética. Voy a pasar rápido, ¿no? Ay Dios, el administrador tiene que estar redefinido y vamos a ir desde un enfoque operativo hacia un rol en la dirección estratégica. Bueno, rápidamente, ¿no? Las tareas administrativas de rutina consumen gran porcentaje de tiempo, que es lo que el profesional, el administrador, donde perdía mucho tiempo. Y yo agrego algo. También nosotros nos refugiamos en las rutinas porque nos hacen sentir seguros. Cierro este paréntesis porque creo que es importante. Esas rutinas que nos hacen sentir seguros, o sea, esa tarea que siempre hacíamos de la misma manera, son las que van a cambiar y se van a perder. Entonces, nos obliga, esto de informes estandarizados, etcétera, nos obliga hacia un rol de dirección estratégica, donde tenemos que empezar a integrar esa desrutinización de tareas que ya no las voy a hacer yo y empezar a ponerle cabeza, criterio, mirada ética, liderazgo humano. Bueno, por ahí es por donde va a estar yendo la mirada de este proceso. El eje 2 es, si le delegamos todo a la inteligencia artificial, empiezan a oxidarse nuestras competencias. Eso, piensen lo que nos pasa últimamente, ¿no? Yo voy a poner 2 ejemplos rápidos. Hoy en día no nos acordamos de los números de teléfono. Nos pasa a todos que si yo te pregunto el número de teléfono de 3 personas, no lo puedes decir. En mi caso, no me acuerdo ningún número de teléfono de mis hijos, celular de mis hijos, pero me acuerdo todos los números de teléfono de mis compañeros de la primaria. Pasó hace 45 años atrás, 50 años atrás. Bueno, pero es que los nuevos no los memorizo, los otros los discaba y esto no los memorizo. El otro ejemplo rápido es, empezamos a confiar en el último tiempo mucho en el GPS y hoy rutinas de viajes las hacemos con el GPS, que nos lleve el GPS. Y antes lo hacías vos explorando caminos. Entonces, se erosionan las habilidades fundamentales. El juicio crítico se empieza a debilitar porque todo se lo estamos delegando, se lo empezamos a delegar a la IA. El dominio técnico, porque hay cosas que antes vos dividías y multiplicabas a mano. Con la calculadora, con el teléfono, lo que fuera, con el Excel, ya no dividís, ya no multiplicás, ya no sacás porcentaje. Entonces, esa destreza la estás perdiendo. Con la IA va a pasar lo mismo. Y en la tercera oxidación de competencias tiene que ver con el contexto. Y empezamos a tener dificultades para adaptar esas soluciones que son genéricas a problemas específicos. ¿Por qué? Porque la IA lo resuelve por nosotros mismos. Paso rápido, sé que tengo poco tiempo. Las habilidades obsoletas y las habilidades emergentes, ¿no? El concepto de obsolescencia que usamos para tecnología, ahora la vamos a empezar a usar como la obsolescencia profesional. A quienes no tengan un rol estratégico y solo sea ejecutor, esa obsolescencia los va a alcanzar rápido. Bueno, las competencias que están en obsolescencia, ahí tenés algunos ejemplos, hay clásicos, ¿no? Conciliación de cuentas, tabulación de datos, facturación, todo lo que es fácilmente automatizable, pero aparecen habilidades emergentes críticas que empecemos a cuestionar lo que nos trae la IA. Bueno, yo le pido algo a la IA, me lo devuelve. ¿Estará bien? Cuestionemos a la IA. Yo digo, a mí me gusta, soy conflictivo por naturaleza, me gusta discutir, así que hay veces que provoco a la IA entrando en discusiones semánticas, filosóficas, y la ejercito, pero también me estoy ejercitando yo. Y reskilling, que es el proceso que todos vamos a tener que hacer, es volver a adquirir,
volver a adquirir, no, empezar a adquirir nuevas habilidades, ¿no? Hay habilidades que antes las hacíamos de determinada manera, hoy hay que empezar a cambiar por nuevo tipo de habilidades. Y el tercer eje, rápidamente, que ustedes ven acá, es lo que yo llamo el riesgo de la dependencia ciega. Y en el caso de pymes, me olvidé por ahí de introducir en el marco del proyecto de investigación las habilidades del profesional, de la administración, cómo se van a impactar con la IA, con la inteligencia artificial, en el contexto pyme. El proyecto va a tener una comparativa, pyme en Buenos Aires, la Argentina, comparativamente, pyme en, donde estoy ahora, Cracovia, Polonia. Entonces, una de las cosas que es, si todas las pymes y todos los profesionales que están en las pymes le empiezan a pedir información a la IA, la pyme va a dar respuestas generalizadas, la IA va a dar respuestas generalizadas y las pymes van a perder ese ADN, esa riqueza que es la propia de cada empresa, pequeña, mediana, tiene esa identidad propia que la hace su característica. Ahora, si todos los funcionarios que están en las pymes van a consultar a la misma base de datos, van a obtener la misma respuesta, entonces todos van a dar el mismo resultado, con lo cual van a perder esa identidad. Va a generar pérdida de diferenciación competitiva, erosión de la legitimidad ante los clientes y se reducen solo a lo más cómodo, que es la respuesta, el estándar genérico es lo que me diga la IA y es eso lo que hacemos. No voy a innovar o a hacer otras cosas que no sean las que... No va a haber ese riesgo que toma el empresario pyme, el riesgo de la pyme. Cerrando un poco la actividad, y quiero cumplir con el tiempo, perdón si estoy como muy acelerado, espero me estén escuchando bien. Discutamos Sí, la estamos eficiencia... escuchándote bien. Gracias. La eficiencia versus la adaptabilidad. Quiero cerrar esta actividad con esta reflexión. Las empresas pymes corren el riesgo de ser extremadamente eficientes en hacer exactamente lo mismo que todos los demás. Y eso no es la característica de una pyme. Voy a dar esta definición. La ventaja competitiva futura no vendrá de usar la IA, sino de cómo la organización mantiene su identidad única mientras integra la IA en sus procesos. Y finalmente, digo, voy a estar tirando como muchas pálidas y el auditorio se me va a bajonear. Entonces, digo, voy a tratar de tirar voy a ir rápido hacia el final. Voy a tirar una analogía. Me quedé pensando, digo, puedo tener una mirada absolutamente negativa del impacto de la pyme, las habilidades, etcétera, etcétera, o déjenme por un rato tener una mirada positiva. Entonces, voy a hacer una analogía y espero sea una mirada interesante, diferente y positiva. Para 1870, la cámara fotográfica, la analogía en este caso va a ser hacia la IA, definitivamente desplazaba a los pintores y estos veían cómo se les escapaba la principal fuente de ingresos que tenía un pintor en 1870 y era pintar familias, pintar retratos, pintar alguna cuestión que algún mecena o alguna persona adinerada le pagara por pintar un cuadro familiar, un retrato de una casa o lo que fuera. Claramente, Claude Monet, como el resto de los pintores, voy a tomar a Claude Monet como ejemplo, observaban cómo se les hacía imposible competir con sus pinturas, con la imperfección de una pintura, contra la perfección que brindaba la fotografía. La fotografía estaba sacando un calco exacto de la realidad y los pintores perdían ante esa cuestión. Finalmente, atribulado una mañana, Claude Monet con sus pensamientos se despertó muy temprano, en una mañana de 1872, para ver el amanecer del puerto de Le Havre, en Francia. En una Francia que en ese momento se estaba descomponiendo
o recuperando, recomponiendo, quiero decir, de una guerra franco-prusiana que había a una Francia con mucho esplendor, eso generaba un golpe del cual se estaban recuperando. En esa mañana no buscó el retrato perfecto del lugar, sino captar la sensación fugaz de la luz sobre el agua, y ver cómo barcos y chimeneas se disolvían en una bruma, dando la sensación de estar viéndolo a través de un cristal entumecido. La técnica, apoyada en pinceladas de transparencias superpuestas, fue expuesta en 1874. El título de la pintura fue Impresión. Ese título fue ridiculizado por la crítica y eso el tiempo lo convirtió en el concepto del impresionismo. Y la reflexión final es, déjenme que voy a pasar el slide. La reflexión final es, el futuro es una construcción humana, donde la tecnología alcanza la perfección, la humanidad comienza su evolución. No estamos siendo reemplazados, estamos siendo liberados para crear nuestra propia impresión del futuro. Esta es una mirada optimista y positiva de cómo podemos administrar el impacto de la IA en las próximas habilidades de los profesionales de la administración. Con esto cierro, Anto, y no sé si ahora sigue Perjamino o no sé cómo es el... Elio, bueno, muchas gracias por la presentación. Sé que te apuramos un poco, le damos un aplauso. Hasta aquí hemos escuchado el proyecto Impacto de la IA en el desarrollo de las habilidades de los profesionales de administración, dirigido por el magíster Elio Chayev y codirigido por el licenciado Ignacio Scrocchi. Así que les agradecemos a todos, incluso a los investigadores que están presentes del equipo. Vamos a avanzar y luego, si hay preguntas, si Elio te tenés que desconectar, no hay problema, pero quiero avanzar con los otros equipos. De todas maneras, tenés acá buenos representantes que podrán dar cuenta o responder a las consultas del auditorio. Muchas gracias y damos la bienvenida al equipo de Rampelo, que vamos a presentarlo. Impacto de la innovación tecnológica en la productividad y competitividad de las pymes. Así que también les damos un fuerte aplauso a Silvia y a sus estudiantes investigadores que están inaugurando, ¿no?, sus primeras experiencias en la exposición oral en este tipo de eventos. Bueno, muchas gracias a los tres y bienvenidos. Bueno, no sé si me escuchan bien. Buenas tardes. En principio, quiero agradecer la invitación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y del Departamento para exponer los primeros avances de nuestro proyecto de investigación. En particular, nosotros estamos indagando acerca del impacto de la innovación en la competitividad y la productividad de las pymes. En general, cuando arrancamos este tipo de proyectos y uno empieza a ver el marco teórico en el que se va a sostener la investigación, vemos que hay mucha bibliografía extranjera que habla de grandes empresas o pymes extranjeras y no nos muestran la realidad de nuestras pymes. Es por eso que nosotros, con el equipo, con los alumnos en particular que están trabajando muchísimo, comenzamos a hacer unas encuestas a pymes mayormente del AMBA, y para medir este impacto y la adopción de las nuevas tecnologías y cuál es la respuesta de las pymes frente a todo este proceso de innovación tecnológica que se está dando de manera muy acelerada y que en realidad está pasando un poco por arriba a las empresas que no se pueden adaptar. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Matías,
que va a empezar a contar un poquito los resultados que estamos obteniendo, que son parciales al momento, y luego Lisandro seguirá con la exposición. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Bueno, mi nombre es Matías Pedreira y bueno, junto con mi compañero Lisandro vamos a pasar a comentar un poco el trabajo que estamos haciendo con el equipo. Bueno, como comentaba Silvia, el proyecto está en su etapa de desarrollo, inició a principio de año. Y bueno, realizamos una encuesta, la cual se encuentra vinculada a una muestra que se encuentra conformada en un 90% por empresas que tienen menos de 49 empleados, es decir, que son microempresas o pequeñas empresas, y que bueno, tienen en promedio 10 años de antigüedad. Por otro lado, es importante también aclarar que el 72% de estas empresas que fueron encuestadas integran el sector económico de servicios y comercio. Por ende, bueno, esta muestra nos entrega una visión que se asemeja bastante a la conformación que hay en general dentro del país en relación a las pymes. Bien, y vamos a presentar una serie de datos porque, como comentó Silvia, la idea es no hablar de mitos, sino presentar estos datos puros para ver de qué manera impacta en el ámbito local. Bien, en primer lugar, voy a pasar a hablar un poco de la productividad. Uno cuando habla de tecnología, lo primero que piensa, bueno, mediante la utilización de la misma, puedo generar un beneficio en términos de productividad. Ahora bien, ¿cuánto se traduce esto verdaderamente en las pequeñas y medianas empresas de nuestro país? Y la respuesta que obtuvimos es un sí, pero condicionado. ¿Qué queremos decir con esto? Que en principio más de la mitad de las pymes, un 56% específicamente, nos contesta que sí, que efectivamente notan que hay una mejora en la productividad. Y a su vez hay un 57% que dice también que hay una reducción en los costos operativos. Pero lo que sucede es, como contrapartida, es que más de la mitad de las empresas, un 53,1%, afirman no utilizar indicadores clave para medir esa productividad o eficiencia en términos de la relación que tiene esa productividad o eficiencia con la tecnología, es decir, cómo la tecnología influye en la eficiencia. Por ende, es un poco contradictorio porque afirman sentir que hay un beneficio en términos de productividad, pero no pueden, al no medirlo con parámetros, digamos, que se encuentran vinculados específicamente a ese incremento de la productividad, es como un sentimiento de sí, bueno, estamos efectivamente teniendo una mayor productividad, pero no podemos acercarnos en un número exacto para ver cuánto reditúa específicamente ese beneficio. O sea, si yo invierto en tecnología, ¿cuánto me reditúa en productividad o en qué porcentaje? Bueno, ahora va a pasar mi compañero Lisandro. Hola, buenas. Muchas gracias, Matías. Bueno, sí. Nosotros estamos en un momento de transformación donde estamos moviéndonos hacia la industria 4.0. Y frente a este contexto, la transformación digital ya no es una opción vanguardista de las empresas, ya no pueden tomar esa decisión. Es imperativo moverse hacia esta industria para sostenerse simplemente en el mercado. Y de acuerdo con marcos teóricos que sustentan nuestra investigación, como por ejemplo los postulados por Michael Porter, tenemos que la competitividad la define como la capacidad de diferenciarse y optimizar los procesos de organización y comerciales. Al analizar nuestra muestra y las estrategias de las pymes de la región que lograron considerarse más competitivas a partir de la tecnología, que representa un 47% de nuestra muestra, detectamos 3 pilares de acción.
El primer pilar que utilizaron es la consolidación de una infraestructura básica de gestión. Las empresas lideran la eficiencia regional no por soluciones estrafalarias, sino que se enfocaron en centralizar. Hoy, casi un 48% de las empresas que encuestamos ya opera con un software de gestión integral centralizado, ERP, y cuenta con un ciclo de facturación y cobranzas totalmente digitalizado. Así es como podemos ver que la ventaja competitiva empieza por algo simple: ordenar el flujo de caja y la información interna. Luego, el segundo pilar fue la adopción selectiva de tecnologías disruptivas. Tenemos, al contrario de lo que se piensa, unas pymes locales que están incorporando herramientas avanzadas. En nuestra encuesta detectamos que en los últimos 2 años el 63% de las empresas incorporó la computación en la nube y también un sorprendente 51% ya incorporó alguna herramienta de inteligencia artificial. Así vemos que el cambio no se ve solamente en quitarnos las máquinas pesadas, no se trata de eso, sino que lo que buscan es sumar capas de inteligencia a los servicios, procesos y al comercio que ya existe, que ya realizan. Y el tercer pilar es la gestión cultural y la superación de barreras internas dentro de estas empresas. El estudio que hicimos devela un dato muy importante. Nosotros partimos del concepto de Industria 4.0, pero este es desconocido para el 72% de los directivos de las empresas. Aunque cuando le consultamos si su empresa tiene una cultura orientada a la innovación tecnológica, más del 62% contestó afirmativamente. Así que sabemos que las empresas quieren ir a resolver estos problemas de fondo, de adaptarse, pero no tienen tan claro el camino. Y al preguntarle por los principales obstáculos, la resistencia cultural, el miedo al cambio, la comodidad con lo conocido se ubicó en el primer lugar con el 46% de las empresas, superando incluso a limitaciones de financiamiento, que se ubicó en el segundo con un 39%, o incluso el contexto económico, que tenía un 36%. En este contexto vimos que la estrategia competitiva más exitosa no va a ser la compra del software más caro, sino que va a ser diseñar una estrategia de gestión para arribar esos cambios, para derribar las resistencias de su propio equipo, para adaptarse quitando las barreras que se crearon dentro de la misma empresa. Bueno, y ahora le devuelvo a Matías la palabra. Gracias. Y bueno, y por último, hablar un poco en términos económicos. Uno podría pensar que para visualizar resultados hay que hacer una inversión muy alta. Pero bueno, sabemos el contexto actual y la economía en este país es complicado, entonces hay que ajustar un poco para ver cómo hacemos un poco de malabares. Bien, entonces los datos que fuimos recopilando nos indican lo contrario. El 58,1% de las empresas destina únicamente un 5% del presupuesto anual para el desarrollo de nuevas tecnologías o la aplicación de nuevas tecnologías, y hay un 23,3% que destina entre un 5 y un 15%. Pero bueno, a pesar de destinar un presupuesto que es bastante modesto, observan bueno, una serie de beneficios en una serie de puntos, como por ejemplo la reducción de los tiempos de producción, la reducción en los tiempos de entrega, lo cual bueno, significa una mejor rotación de inventarios y por ende también una reducción en los costos de almacenes. También otros puntos como la mitigación de fallos. Un 40,5% de las empresas bueno, afirma que la tecnología permitió reducir o mitigar errores y también desperdicios que se podían producir. Por ende, bueno, es dinero y tiempo que se ahorra la organización. Pero acá también evaluamos uno de los problemas que tenemos, que es la rentabilización del capital humano. Porque tenemos el problema de que la falta de capacitación sigue siendo un cuello de botella en estas empresas.
Por ejemplo, el 32% de las empresas reconoce que no ha brindado ni una sola hora de entrenamiento tecnológico a sus empleados en el último año. Y luego hay un 46% que ha brindado únicamente entre 1 y 10 horas de capacitación tecnológica. A pesar de que estas empresas bien saben que lograr la automatización de tareas administrativas libera tiempo para que sus empleados se enfoquen en actividades de mayor valor agregado, como la fidelización o la búsqueda de nuevos canales de comerciales. Pero para irnos por un lado más positivo, a pesar de las dificultades estructurales de financiamiento y la falta de planificación formal, ya que el 67% de las pymes carece de un plan escrito para la transformación digital de su empresa, la dirección de estas pymes entiende el beneficio económico de transicionar a la industria 4.0. El dato más optimista que tenemos es que el 67% de estas empresas afirma que planea seguir invirtiendo en la innovación tecnológica y incluso hay un 44% ya que tiene proyectos concretos para implementar IA o ampliar el uso de IA en los próximos 2 años. Bien. Bueno, los chicos presentaron un poco los resultados de nuestra investigación. Y para finalizar y cerrar esta presentación, lo que le quería decir es que todos estos datos que hemos recolectado nos dejan una gran lección, que la transformación de las pymes no viene del lado de los conceptos teóricos que nosotros podemos tomar de los libros y empezar a aplicarlos, sino empezar a ver pequeñas acciones que podemos hacer, y más desde nuestro espacio en la universidad, para colaborar, para que venzan esas resistencias al cambio, que empiecen a implementar nuevas tecnologías. De hecho, ellos afirman que estas pequeñas implementaciones les están trayendo beneficios, y es por eso que lo que tratamos de generar es conocimiento para construir herramientas prácticas que les sirvan a las pymes para innovar, ser competitivas y crecer en un mercado en estos momentos complejo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Chicos, gracias. Bueno, muchas gracias a la directora y a los estudiantes becarios del proyecto. Le damos la bienvenida al nuevo equipo dirigido por la doctora Pérez Camino. Estudios sobre herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión administrativa de pymes del conurbano bonaerense en pos del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la gestión del talento humano. Así que, bienvenidas. Si alguien más quiere acercarse, ponemos una sillita. Ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir este espacio y sobre todo tener la oportunidad de conocer y intercambiar estos proyectos. Y la verdad que quienes hablaron anteriormente, los expositores, me dieron el pie y la línea justamente de pensamiento a lo que nosotros venimos a presentar hoy. Recién hablamos que las pymes realmente se encuentran en una situación enfrentándose por limitaciones, tanto internas como por barreras que pertenecen al contexto. Las pymes representan más del 90% de la masa empresarial de Argentina. Hay autores que dicen, o estadísticas, que están hablando del 97, 98%. Bien,
De ese porcentaje, más del 50% está ubicado en el conurbano bonaerense y Cava, ¿sí? Bien, con lo cual representan una masa crítica, ¿sí? Verdaderamente con mucho potencial para poder traccionar respecto al desarrollo económico de nuestro país, que se encuentra en este estado, ¿sí? Y condiciones. Bueno, nuestro proyecto, como dijo Antonella, es el estudio de herramientas de inteligencia artificial aplicados a la gestión administrativa de pymes. ¿Para qué? Bien, para ir para el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque si estas pymes pretendemos que logren insertarse en la operatoria económica global, evidentemente deben transformarse. Bien, y la inteligencia artificial, vamos a decir, como dijo Helio, que no nos va a reemplazar a los profesionales, sino que es una herramienta transversal hoy en día, porque nos va a servir ¿para qué? Para analizar, diagnosticar, bien, y también permitir transformar esos diagnósticos en acciones posibles. Por eso que justamente este proyecto de investigación está integrado también por una docente del Departamento de Ingeniería, la ingeniera Eugenia Barando, que realmente es el segundo proyecto que participa, porque lo que vamos a mostrar hoy acá es el avance práctico de nuestro proyecto de investigación que se contextualiza dentro de un marco, ¿sí? Teórico-práctico. Entonces, venimos a mostrar cómo funciona esta herramienta, ¿sí? Que, bueno, la intención es que luego pueda ser justamente un insumo para que desde la universidad llegue al territorio como interfase, lógicamente, y bueno, que sea interesante. Buscamos un producto al que vamos a llamar MVP, que son las siglas en inglés, que justamente quiere decir Producto Mínimo Viable. Es un nombre genérico. ¿Y qué es? Es una herramienta de inteligencia artificial que lo que hace es integrar información que está dispersa para las pymes, tanto económica, financiera, socioambiental, de inteligencia artificial, de talento humano, para realizar diagnósticos. Bien, para las organizaciones que justamente disponen de recursos muy limitados. Bien, esto es un prototipo, ¿sí? Que lógicamente vamos a llevar adelante contraste respecto de el concepto teórico-práctico en el cual se enfoca el proyecto. El enfoque ha sido exploratorio, analítico y corporativo. Así que vamos a ver, ¿por dónde estamos? Bien, no es un producto comercial, ¿sí? Así que lo tenemos que entender desde ese punto de vista. Bien, ¿cuál es la base conceptual? Bien, ¿en qué se apoya este proyecto o este prototipo? Bueno, necesita evidentemente una biblioteca, ¿sí? Con contenido de literatura, de todas las herramientas de gestión que conocemos en administración, tanto de gestión como de sostenibilidad y toda la cuestión de análisis financiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque con todo eso va a trabajar, ¿sí? Y para ello, ¿sí? Es necesario disponer de toda esa información que permita alimentar a esa herramienta. Tenemos la colaboración de este alumno investigador, ¿sí? Agustín, que ha demostrado un compromiso muy grande
fue quien llevó adelante el desarrollo de los agentes. Bien, entonces la verdad que ha trabajado muchísimo y estamos complacidos de tenerlo en el equipo. Y él también va a decir cómo llevó adelante su trabajo. Bueno, Cari, sigue. Bueno, con respecto a... Bueno, perdón, buenas... ¿No se escucha? Buenas tardes. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Con respecto a la metodología, como bien dijo Norma, es exploratoria, aplicada y colaborativa, basada en 5 fases específicas. La primera tiene que ver, como bien lo dice el flyer, la revisión teórica, en donde nosotros generamos toda una bibliografía, literatura específica sobre la inteligencia artificial aplicada a las pymes en forma particular. Luego, las encuestas exploratorias. Allí indagamos sobre pymes, especialmente del AMBA y de Cava, realizando en el 2024 encuestas sobre sustentabilidad y en el 2025 sobre inteligencia artificial y la aplicabilidad de la inteligencia artificial en este tipo de organizaciones. Luego hicimos el análisis de los datos, tal cual como se determina, y allí lo que hicimos es una identificación de patrones en función de estos tipos de organizaciones. Luego, el diseño del MVP, como bien lo planteó Norma, esta plataforma en donde lo que se busca es la construcción de un parámetro y de una herramienta fundamental para que las organizaciones y las pequeñas organizaciones, que ahora vamos a ver que las vamos a dividir en 2 en función de la cantidad de empleados y en función de la capacitación, bueno, puedan adquirir ese desarrollo y a implementarlo fácilmente. Porque la idea es esto, que fácilmente puedan implementar con herramientas básicas y con herramientas que puedan utilizar en forma cotidiana, que no necesiten que para la implementación y la generación de este tipo de prototipos necesiten un especialista, porque no tienen el dinero suficiente muchas veces, y entonces esto iba a invalidar el proyecto. Y por último, la validación inicial. Cuando hablamos de la validación inicial, es esto de la prueba específica del MVP. Llevarlo a la práctica a través de un caso, ¿sí? De un caso real, que es el que actualmente vamos a mostrar y a desarrollar. Con respecto a los resultados y a los hallazgos, bueno, tuvimos 2 grandes hallazgos. El primero tiene que ver con que las empresas pequeñas, aquellas que tienen de 0 a 10 empleados, como lo dijo otro grupo también, no utilizan o la utilización es muy básica de la inteligencia artificial, y esto se incrementa a medida que van sumando empleados y que las estructuras van aumentando. Y otro hallazgo es que las organizaciones en general no aplican inteligencia artificial cuando no tienen capacitación en sus empleados. Entonces, el prerequisito, podríamos decir, de aplicar inteligencia artificial es la capacitación que los empleados deben tener para poder implementar esos conocimientos, ¿sí? Entonces, esto es fundamental en el desarrollo también de este MVP que vamos a poner en marcha. Bueno, ahora sí. Buenos días, ¿se escucha? Sí. Sí, bueno, yo estuve a cargo de preparar toda la parte de lo que se conoce como el agente del MVP. El agente, para resumirlo, es todo lo que conocemos como ChatGPT, Gemini, Grok. Es una herramienta. Se le dice agente porque son los términos que se utilizaron cuando se creó todo este sistema. Sin embargo, al ser una herramienta, esto significa que todo lo que nos pueda dar y todo lo que pueda aportar
está basado en información que ya tenga. Como se ha dicho antes, esta información no la puede crear. Una IA jamás creó información verídica. Ha alucinado, pero jamás ha creado. Solo puede regurgitar o hasta sintetizar. Se ha trabajado con este concepto y hemos tenido que formar un agente hecho para el conurbano bonaerense, básicamente. Lo que necesitamos para esto es una bibliografía que pueda satisfacer las necesidades de las pymes locales. Porque uno puede decir, desde el punto de vista de valor agregado, por qué se utilizaría este MVP y no se iría directamente a Google, que ya uno busca, y simplemente te dice la respuesta a la que buscaste. Bueno, acá nuestro valor agregado es que tenemos acceso a una bibliografía única, gracias a nuestras encuestas, gracias a todo lo que tenemos en nuestra universidad. Se ha accedido mucho a la bibliografía y biblioteca local, y con esta información logramos hacer que tengamos nuestra propia IA basada en informaciones de La Matanza, de Argentina, de la capital, del conurbano y específicamente también mucho de zona oeste. Hemos tenido que enfocarnos también unas funciones principales porque el rol de esta IA es esencialmente cómo podemos hacer que un emprendedor local que puede o no saber usarla vea una utilidad. ¿Qué utilidad le puede dar la IA a nuestros emprendedores locales? Bueno, fácil y sencillo, al emprendedor local le interesa bajar costos y tener más ganancias. Con eso pudimos acceder a la bibliografía, hemos hecho varios ejes. Tenemos un eje financiero, un eje económico, un eje transversal de la IA y específicamente también un eje socioambiental del cual se construyó en base a la investigación que hemos estado realizando con el equipo. Poniendo toda esta información en una y dándole instrucciones personalizadas, logramos hacer un agente que con solo darle la información de tu empresa te ha logrado devolver resúmenes que aparentaban hechos por profesionales. Igual vale aclarar acá que una IA jamás va a reemplazar a un profesional y esto es un vacío legal, pero bueno. Entonces, tenemos nuestras funciones principales basadas en esto. Debe comprender la consulta y evitar dar información falsa, porque si da información falsa ya directamente no sirve. Para evitar que dé esta información falsa, una protección que le agregamos es que siempre pida datos mínimos, que no invente. De hecho, esto debería aparecer ahí. Sí. Cuando ya tiene los datos, nuestro agente deberá seleccionar las herramientas de análisis pertinentes. Todo lo que hacen los consultores, todo lo que es la matriz BCG, todo lo que es análisis FODA, la IA puede hacerlo y la IA con la información que tiene cargada, hemos notado que en el 100% de los casos ha dado un resultado en 5 minutos, lo que te daría un consultor en 5 meses y Dios sabe cuánto de presupuesto. Con eso dicho, vamos al punto 4, que es, nos tiene que dar un diagnóstico claro, unas acciones priorizadas e indicadores de seguimiento. Por lo que la IA no es solo un análisis, sino que te ayuda y le dice al emprendedor específicamente qué es lo que debe hacer. Porque con esto opera con límites. Como no puede reemplazar el asesoramiento profesional contable, legal, financiero, ambiental ni técnico, todo lo que está diciendo son sugerencias. Pero nuestra idea principal, y reitero, es que estas sugerencias les sirvan a nuestros emprendedores para que con esto puedan bajar costos, aumentar sus ganancias y sea una herramienta útil, que sea un valor agregado para ellos, fácil de usar, de comprender, accesible, para así dejar que nuestras pymes puedan avanzar tecnológicamente, porque es verdad que hay un espacio vacío tecnológico en el conurbano, pero esto también es una oportunidad para que todos crezcamos. Bueno, y ahora vamos a mostrar el funcionamiento, ¿sí? La funcionalidad. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Eugenia Barando, la pata de ingeniería del proyecto. Bueno, la idea es
muy interesante lo que fueron hablando, no solo los integrantes del equipo del que formo parte, sino el resto de las exposiciones, donde vimos la necesidad, estamos todos hablando de, creo que como dos grandes temas, ¿no? La necesidad de las pymes que forman parte de nuestras comunidades, de integrar tecnología, sabemos que es un eje fundamental, como la necesidad hoy en día imperiosa de ver qué hacemos con la inteligencia artificial y de manera transversal todo lo que entra en tensión con la IA. Digamos, desde mi punto de vista como ingeniera, el tema de la IA sí tenemos que tratar de entender que la iteración, o sea, utilizarlo como una herramienta casi como un entretenimiento que muchas veces nos lleva, y la iteración constante, sin una visión crítica no sirve prácticamente para nada, solo para entretenernos, y depende cómo se haga el uso de la inteligencia artificial. Cuando se integra a determinadas herramientas, hay que tener en consideración que tiene un costo alto. Entonces, eso quizás hoy en día los que usamos Chat o Gemini o alguna de estas herramientas y pagamos mínimamente una suscripción, no es un gran costo, pero cuando lo integrás y lo necesitas usar realmente para dar respuestas con algún tipo de sentido, sí tienen un costo importante y eso hay que tenerlo en consideración. Bien, entonces la idea de este producto mínimo viable o MVP, que son las siglas en inglés, es que nosotros trabajamos distintas encuestas en las cuales obtuvimos información de empresas reales y en base a todos esos datos hicimos empresas de prueba con distintos perfiles. Y estos datos los hemos dividido en dos grupos. Uno es los datos propios de la empresa, el perfil de las empresas, y el otro perfil es la parte de sustentabilidad, ¿sí? Porque tiene un apartado específico por la gran cantidad de datos que tenemos que poner en consideración de nuestra aplicación y en función de esos datos sacar algún tipo de informe. Bien, entonces nuestra aplicación empieza con la posibilidad de un diagnóstico, cargando el perfil empresarial con datos básicos de la empresa, como nombre, localidad, rubro, en el que se desarrolla la empresa, el tamaño, la cantidad de empleados, cuál es la necesidad principal por la cual la empresa nos viene o necesita esta consultoría, los datos mensuales estimados en cuanto a ventas, costos, caja disponible, deudas, bien, y después los 6 ejes en los que vamos a nosotros hacer desde nuestra plataforma las recomendaciones: económico, financiero, de recursos humanos, socioambiental, digital, con la implementación de inteligencia artificial y gobernanza, que había nombrado Norma en el inicio. Nosotros podemos trabajar todos estos datos de manera manual o la funcionalidad que le agregamos nosotros a la aplicación es poder importar desde archivos Excel perfiles ya que tengas de algún reporte de la empresa, que en este caso nosotros tenemos 5 empresas modelos que salieron de las encuestas. Bien, vamos a tomar uno de los modelos, obviamente para resguardar los datos, tiene un nombre genérico la empresa, no tiene el nombre específico. Esta aplicación importa automáticamente todos los datos, podríamos, como dijimos, cargarlos de manera manual, bien, y ver cada uno de los ejes, qué es lo que está pidiendo la empresa, y comenzar con el diagnóstico inicial. Bien, este diagnóstico, la idea es, acá tiene incorporado un pequeño motor de inteligencia artificial, donde con todos los datos relevados va a sacar un primer diagnóstico, donde nos va a poner en valor cada uno de los ejes y ya empezar a ver de manera, por ejemplo, esta empresa nos da un índice que nos va a indicar cuál es el criterio, nos dice que esta empresa está en estado vulnerable,
el índice de 34 sobre 100 puntos totales nos dice que, bueno, obviamente cuanto más alto, mejor, ¿no? Vulnerable. Hay avances aislados, pero la empresa sigue expuesta a problemas de caja, organización o continuidad. La escala de referencia es de 0 a 24 crítico, de 25 a 44 vulnerable, 45 a 64 en transición, 65 a 81 competitivo y de 82 a 100 estratégico. Entonces, con un indicador básico podemos ver en qué situación está de manera abarcativa la empresa. Después nos va a poner el riesgo principal, se evalúa en lo digital. Todas estas son recomendaciones, ¿bien? Que es el eje más débil de los 6 que vamos a estar trabajando. Obtuvo 14 puntos sobre 100. ¿Cuál es el retorno mensual si nosotros implementáramos las recomendaciones que vamos a empezar a ver a lo largo del, digamos, de la gestión de nuestro MVP? El tiempo que va a tardar en recuperarlo, y después tenemos algunos gráficos donde esa información nos la da de manera visual. Este gráfico nos muestra el puntaje en cada uno de los 6 ejes y después la prioridad de intervención de mayor a menor, bien, según los puntajes, en cada uno de los ejes que vamos a trabajar. Bien, después también nos muestra diferenciado la lectura por eje. Esto es la primera parte. Después nosotros tenemos una segunda parte que salió de la primera evaluación, que es todo lo que tiene que ver costo, retorno, beneficio y sustentabilidad, donde ahora para cada uno de los ejes nos va a dar una sugerencia de implementación. Por ejemplo, para el eje financiero nos dice armar un flujo de caja semanal, separar finanzas personales, negocios, revisar deuda, plazos de cobro y pagos. ¿Cuál es el costo de implementarlo? ¿Cuál es el retorno? ¿Y cuánto tiempo le va o le llevaría, recuerden que estos son estimados, recuperar el costo inicial? Bien. Y después nos dice qué podemos utilizar trabajando con inteligencia artificial. Bien, con inteligencia artificial para proyectar escenario de caja, detectar gastos recurrentes y generar alertas. Bien, esto lo vamos a ir evaluando en cada uno de los ejes: financiero, económico, de socioambiental, digitalidad, y después los que están en grado medio, el de recursos humanos y gobernanza. Obviamente esto es dinámico para cada empresa de acuerdo a los datos que hicimos en la precarga. Y después nos va a dar algunas recomendaciones de certificaciones. No quiere decir, quizás esto está lejos para una pyme o para la empresa que empieza a querer hacer su camino de gestión sustentable, pero son recomendaciones. Quizás la empresa puede poner un objetivo a mediano plazo y empezar a ver, ¿sí?, en la gestión global qué puntos puede ir mejorando. Bien, entonces después le sugiere certificaciones y le dice por qué o para qué serían beneficiosas obtenerlas. Bien. Bien, después tenemos, esto es la parte, digamos, global, que obtenemos con los datos del relevamiento de cualquiera de las empresas. En la parte de sustentabilidad, nosotros tenemos un tablero que hemos obtenido después del trabajo que venimos realizando. Tenemos un tablero con un montón de indicadores, que ahora vamos a ver, de sustentabilidad. Todo lo que tiene que ver con el manejo de energía, del agua, obviamente en distintos aspectos, de gas, de residuos y de movilidad sostenible. Bien, todos esos parámetros van a ser evaluados con la aplicación. De vuelta, podemos ingresarlos de manera manual o podemos importarlos desde un archivo. Entonces, yo tengo acá para la misma empresa, que es la pequeña industria de La Matanza, voy a ir al tablero de sustentabilidad que fue relevado, y automáticamente nos va a dar qué cumplimiento inicial tenemos respecto de los datos, cuántos ítems son críticos, que son los que no estamos pudiendo cumplir, y cuál es el desvío respecto de la meta. También la certificación sugerida. Entonces, ya, bueno, acá por un sí o por un no nos dice si cumplimos o no cumplimos. Acá vamos a evaluar la energía que la empresa gasta por mes y va a poder hacer un seguimiento, que es la idea. Ahora vamos a ver cómo termina esto. Bueno, la idea es hacer un seguimiento y
para la parte del reporte final, esto genera un reporte visual que se puede exportar, guardar y de todos los datos que va obteniendo de la aplicación, sugerencias respecto de la competencia y lo más importante es que se puede hacer una exportación de la salida para poder hacer retroalimentación en cada una de las iteraciones. ¿Bien? Bueno, estamos cortos con el tiempo. Es muy interesante, pero la verdad que nuestro propósito, y lo venimos charlando justamente los otros integrantes, que también van a dar sus palabras, cerrar. Lo veníamos charlando tanto en el proyecto anterior, que tiene esta misma línea, como en de, profesionales de las ciencias económicas, cómo podemos contribuir, ¿sí?, justamente a crear y a poder transferir, que sería a través de la universidad, estas herramientas tan simples, porque esto no fue difícil de poder de alguna manera diseñar, primero pensarlo, sino también llevarlo adelante, diseñarlo. Se nos ocurrió después que tuvimos una charla con unos graduados de ingeniería que los llevamos a seminario y que ellos desarrollaron una aplicación para las compañías de seguros con agentes. Y ahí dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no crear agentes? Y después ya teníamos pensado alguna herramienta para medir justamente la huella de carbono y nos desviamos para este lado, porque lo vimos mucho más integral. Entonces, esto de alguna manera cierra, ¿sí?, lo que vino argumentando y exponiendo Helio y Silvia. Las pymes son, sobre todo en el conurbano bonaerense, que es el ámbito y territorio que nos ocupa, nos preocupa, y en el cual creo que casi todos los que integramos esta comunidad universitaria estamos dispuestos a trabajar, porque queremos todos un país mejor. Y yo creo que mucho se puede hacer con esta transferencia de conocimiento, que esto es algo muy mínimo, ¿sí?, pero que cualquiera lo puede hacer. Y hoy lo mostramos. Y este alumno no es de ingeniería, estudia economía. Y bueno, y sin embargo, él solo, ¿sí?, se interesó y lo viene haciendo, porque yo creo que lo hace porque te gusta. Pero solo aprendiste. Así que vemos estas iniciativas y la verdad que nos complace, así como todos los proyectos que se llevan adelante, que la verdad que es un ámbito hermoso el poder compartirlos. Y bueno, nos conocemos mayormente, pero poder difundir este conocimiento, ¿no? Y sobre las líneas de investigación y lo que vamos, verdaderamente los hallazgos que vamos encontrando. Así que, bueno, la verdad te agradecemos estos encuentros, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, ay, perdón. Así ellos cierran. Vamos a hacer escueto esto. Sí. Dos de los objetivos específicos que tienen que ver con implementar e identificar aquellas competencias claves para la sostenibilidad y la gestión que sea eficiente para las pymes, y también evaluar el nivel de absorción que tienen las prácticas de sostenibilidad y la implementación del uso de las IA para las pymes. Se necesitaron encuestas, que es la que dijeron antes, que es la ONLAM 2024 y 2025, sobre sustentabilidad de las del 2024 y las de IA en el 2025 que hizo el equipo. Lo que se ve con las empresas es que aquellas que tienen la tendencia tanto al uso de IA tienen que ver con una relación que hay entre esa tendencia y el grado de preparación formativa que tienen los recursos humanos de esa empresa. Si la empresa tiene intención de aplicar IA o ya la aplica o tiene intención, vemos que
ya te utilizan estrategias para la capacitación y la implementación. Hay quienes descartan el uso de la IA porque consideran o subestiman el rol que puede tener esta herramienta en su empresa. Ahí genera un obstáculo para que poder llevar, por eso la tercer objetivo específico que habla de los desafíos y de los beneficios, no habla que tenemos que para romper esa barrera y estas empresas puedan llegar a utilizarse la IA, es importante que la dejamos participar e informarles qué beneficios le puede dar eso. Una vez que pase eso, van a estar interesados en capacitar e implementar esta herramienta. Para eso necesitan sacar ese desconocimiento que tienen y también esa incógnita que tienen con respecto a las nuevas herramientas. Por el último objetivo específico que es proponer este marco teórico práctico, es lo que nos decía que fuimos hacia una investigación aplicada con una revisión teórica, un análisis conceptual y la presentación de un prototipo, que es este prototipo SWRHC, que tiene que ver con una aplicación sobre la reducción de las huellas de carbono. Esto se hizo con una cooperación universitaria, porque lo está haciendo también desde el lado de ingeniería, y este prototipo lo que busca es servir como transferencia tecnológica de valor académico y científico para las empresas o los sectores productivos con las limitaciones que tenemos en recursos y tecnología en la Argentina. Para que sea eficiente y más que nada en todo esto es importante, y más que nada en el valor energético, la relación que existe entre lo que no tenga mayor costo ambiental esta tecnología del beneficio que nos da. Es importante también el rol de las políticas públicas, es decir, ya sea subsidios, créditos que se le den a las empresas, como también la regulación para que esas empresas grandes de que tener una herramienta certificada que permita medir la huella de carbono en su empresa. Bueno, para acotar, trate de ir rápido, perdón. Bueno, yo voy a cerrar brevemente. Lo que queremos decir es que los 3 proyectos que pasaron por estas presentaciones hoy integran el proyecto que estamos haciendo nosotros. Podríamos hacer con los 3 proyectos un programa llevado a la práctica. ¿Qué es lo que más ganamos nosotros? Es pensar en nuestros próximos pasos que tienen que ver con esos datos, transformarlos en los informes que decía Eugenia y ponerlos a prueba en casos reales, ¿sí? Entonces ahí necesitamos del contexto, como decías, el proyecto de Silvia y los chicos, las pymes, las cámaras, los observatorios y la universidad como una especie de laboratorio, ¿no? Y además, ¿qué necesitamos? Nuestro capital humano y nuestro talento, que es lo que decía Helio, qué pensamiento crítico, qué habilidades blandas, qué cosas no van a ser reemplazables por la inteligencia artificial, ir poniéndole valor a ese contenido e ir haciendo los ajustes necesarios. Entonces, la universidad brinda capacitación, brinda formación, asistencia técnica. Entonces, estamos pensando en este recurso que puede ser para piloto, asistencia, pero también puede ser un beneficio para las empresas y un beneficio para la universidad en este momento tan difícil por el que estamos transitando. También es la base de conocimiento porque tenemos estos 2 becarios que se transforman y que son tan profesionales o más que nosotros, adquiriendo habilidades técnicas y la interdisciplinariedad tanto de ingeniería como de economía. Y por último, esta transferencia lo que va a hacer es lograr un proyecto de articulación entre todas las organizaciones por las que trabajamos hoy. Así que les queremos agradecer, perdón, y estábamos muy entusiasmados. Te dejamos, Anto. No, quédense ahí. Bueno, agradecerles. Necesitaríamos 3 encuentros distintos para hablar de cada uno de los proyectos. La idea era que puedan conocer lo que se está haciendo en el interior de cada uno de estos equipos, que son enormes. Lo más interesante que se está haciendo, formación de recursos humanos con estas caras nuevas que hay acá. Así que muy contenta por eso. Les transmito a todos y a todas
los saludos de las autoridades del departamento que no pudieron estar presentes. Creo que queda claro que innovar no solo significa incorporar nuevas tecnologías, sino transformar nuestra forma de pensar en cada una de las empresas o espacios en los que transitamos, como decíamos antes. Así que bueno, agradecerle a Helio, que sé que se tuvo que desconectar, a Norma y a su equipo, también incluidos los estudiantes, y a Silvia también con todo su equipo. Así que les damos las gracias, nos quedamos cortos con las preguntas. Sé que todos tienen los contactos de los investigadores, si no, haremos un espacio para ponernos en articulación. Agradecer a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y al equipo que estuvo trabajando para que el evento siga adelante, y principalmente al equipo de Ciencias Económicas que hizo también que esto sea posible. Así que gracias.